partir de este momento, un espacio para crear conciencia. ¿Por qué lo hiciste? Un programa de la Fundación Códigos, conducido por el investigador Luis Cegueza, desde los estudios de la Fundación Códigos en Punta del Este, Uruguay, y emitido en Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Israel, México, Perú, República Dominicana y portales online. Así comienza ¿Por qué lo hiciste? Bienvenidos amigos a ¿Por qué lo hiciste? Un programa producido por la Fundación Códigos en Punta del Este, República Oriental del Uruguay, y que se retransmite para 225 emisoras en 16 países. Esto es ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Muchas cosas suceden en el planeta, cada vez con más intensidad y cada vez más pronto. Señoras y señores, lo que hemos venido anunciando desde el año 2008, desde principios del año 2008, en nuestra primera conferencia internacional, desgraciadamente está aconteciendo y cada vez más. Vamos con Majo López a los titulares de hoy. Adelante, Majo. El terremoto de México deja al menos 225 muertos tras sacudir el centro y sur con una magnitud de 7.1. Trump declara Puerto Rico en una zona catastrófica tras el paso de María, que deja 31 muertos en el Caribe. China quiere prohibir los carros que funcionan con gasolina y diésel. El gigante asiático, que tiene el mercado de automóviles más grande del mundo, trabaja en un plan para prohibir la producción y venta de vehículos propulsados únicamente por combustibles fósiles, según las autoridades de ese país. Noticias. En ¿Por qué lo hiciste? Noticias. El terremoto de México deja al menos 225 muertos tras sacudir el centro y sur con una magnitud de 7.1. El número de muertos en el terremoto que sacudió este martes al centro de México se sitúa en 225. Además, hay cientos de heridos y cuantiosos daños materiales, según el último balance del Ministerio del Interior. Entre los fallecidos hay un ciudadano español, según ha confirmado el Ministerio de Relaciones Exteriores, que busca a otros 10. No obstante, los datos son todavía provisionales, pues en muchos edificios derrumbados continúan las tareas de rescate y se desconoce todavía si han desaparecido o si los datos podrían estar duplicados. De los fallecidos, 71 son de Morelos, 94 en Ciudad de México, 20 de ellos son niños que perdieron la vida en un colegio, 43 en Puebla, 12 en el Estado de México, 4 en Guerrero y 1 en Oaxaca en un nuevo temblor, según recoge Protección Civil. El Servicio Sismológico Nacional de México ha contabilizado un total de 23 réplicas en las últimas horas. El terremoto ha tenido lugar poco más de una semana después de otro de magnitud 8.2 en la escala de Richter, que dejó al menos un centenar de muertos en los estados de Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Se da la circunstancia que tal día como hoy, hace justo 32 años, se produjo otro sismo en México que dejó miles de víctimas mortales. El presidente mexicano Enrique Peña Nieto ha declarado 3 días de luto nacional por el terremoto. En la capital, numerosas personas se echaron a las calles tras las sacudidas en los edificios. Otros fueron desalojados, según un testigo de la agencia Reuters. Un gran número de voluntarios se ha sumado a las tareas de desescombro en búsqueda de posibles víctimas. Una fuente de Protección Civil ha confirmado que se produjeron incendios en varios edificios, mientras que el ministro de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, ha alertado de daños en diversas estructuras. Los medios locales también han difundido imágenes de daños y afectaciones en algunas de las principales infraestructuras de transporte. Entre otros efectos, la autopista que conecta México con Acapulco ha quedado inutilizada en uno de sus tramos, y el aeropuerto de la capital tuvo que suspender las operaciones para revisar las pistas. El presidente ha confirmado en una entrevista a Televisa el despliegue de unos 3.000 militares en la capital, donde se han venido abajo al menos decenas de edificios. Amigas y amigos, nuevamente un fenómeno telúrico que deja centenas de muertos y heridos. Nuevamente sucede en México y por segunda vez en menos de 10 días, un fenómeno que es
obviamente uno de los peores flagelos que tiene la humanidad hoy. Siempre aclaramos que los terremotos siempre existieron, inclusive hay un terremoto mencionado en la época de Jesús en la Biblia, pero nosotros lo que hemos manifestado desde el año 2008 hasta ahora en nuestras conferencias y en todas las entrevistas y programas que hemos hecho es que estos fenómenos de terremotos y fenómenos de cambio climático cada vez aumentan tanto en magnitud como en consecuencia. Y eso es lo que estamos viendo. Hay una aceleración cada vez más fuerte de todos estos fenómenos. Es más, nosotros siempre dijimos que esta aceleración no iba a ser una aceleración aritmética, sino una aceleración geométrica. Esto quiere decir que puede ser exponencial, que es lo que estamos viendo obviamente. En menos de 10 días, México sufre 2 terremotos muy pero muy importantes, que evidentemente uno ve las imágenes, uno escucha los relatos y queda apavorado. Estaba viendo en una publicación cómo sacaban a una niña muy pequeñita de los escombros y realmente es muy difícil. Uno se pone a pensar, es muy difícil sobrellevar ese momento, ¿no? Como el pueblo mexicano, súper solidario, increíble. El pueblo mexicano, la verdad, que ha dado una lección al mundo entero. Cómo luchaban para sacar esa niña pequeñita de los escombros, que felizmente sobrevivió a morir sepultada. Como este caso, un montón de casos en este tipo de fenómenos. Una desgracia que sucede en el planeta, como decíamos, cada vez con más frecuencia, cada vez con más magnitud. Y esto no termina acá, eso es lo peor. Desgraciadamente vendrán peores terremotos y vendrán terremotos muchos más frecuentes que lo que hemos visto hasta ahora. Cuidado California, cuidado Chile, cuidado Perú. Uno no quiere ser alarmista, pero estamos hablando de una conjunción de placas, de una falla que va del norte al sur de América y evidentemente esto es una reacomodación de las placas. Cuidado también las zonas donde hay volcanes en América o en otras partes del mundo. A veces hay repercusiones en volcanes que están del otro lado del mundo a raíz de algún terremoto muy potente. Vamos a ir ahora a la música y a la vuelta vamos a estar explicando por qué hay una relación entre los terremotos y los volcanes y también vamos a estar explicando qué es lo que provoca los terremotos cada vez más frecuentes y con mayor potencia. De este terremoto de México, uno de los tantos terremotos que se ven continuamente en el planeta si uno selecciona un monitor de movimientos telúricos, va a notar que cada minuto hay un terremoto en algún lugar del planeta. Obviamente no de este tamaño, no de esta potencia, pero sí a partir de 3 puntos en adelante hay un terremoto cada pocos minutos en todo el planeta. Decíamos que queríamos explicar el por qué tienen una relación los terremotos con las erupciones volcánicas y también explicar por qué ahora suceden cada vez más terremotos y con mayor potencia. Lo hemos explicado infinidad de veces, no está de más volverlo a explicar para quienes no lo han escuchado. Nosotros entendemos, y lo venimos diciendo desde hace años, que la gran extracción de petróleo es lo que provoca el aumento en los terremotos. No es que provoca los terremotos, sino que provoca el aumento en los terremotos. Esto significa que estamos haciendo ahuecamientos en todo el planeta, muchos y grandes ahuecamientos, y extrayendo un líquido que está a altas presiones. Y ahí está el punto, porque no es lo mismo extraer minerales o extraer arena o extraer agua que extraer petróleo. El petróleo es un líquido que está a altas presiones, que no solamente contrarresta la fuerza de la gravedad, sino que a su vez está ejerciendo una gran presión contraria a la fuerza de la gravedad.
Cuando nosotros extraemos petróleo, obviamente no solamente dejamos un hueco, sino que a su vez borramos esa fuerza de presión que había antes de que quitáramos el petróleo. Y esto es una doble acción que sucede. Por un lado, la gravedad hace lo suyo, y por otro lado, esa fuerza que estaba ejerciéndose hacia arriba en alguna parte de la corteza deja de estar, y entonces el efecto es doble. Esto es lo que viene sucediendo en el planeta. 2.000 millones de automóviles que funcionan con gasolina y diésel circulan hoy por el mundo. Si sacamos la cuenta de a un solo galón por automóvil por día, estamos extrayendo 2.000 millones de galones de petróleo por día, solamente para abastecer la industria automotriz, que obviamente es la mayor parte. Pero esto significa enormes agujeros en todo el planeta, y obviamente las placas tectónicas se tienen que reacomodar. Por otro lado, vamos a explicar ahora por qué tiene una relación con las erupciones volcánicas. Esto sucede porque cada reacomodamiento que hay de las placas significa que la Tierra baja, desciende. Desciende muy poco, milímetros o centímetros, quizás más, y no nos damos cuenta porque obviamente no tenemos cómo medir esto, pero obviamente desciende porque de eso se trata. Hacemos, como decíamos, perforaciones, ahuecamientos, y obviamente la Tierra se reacomoda cayendo por la fuerza de la gravedad y por la fuerza que ya no existe de la presión del petróleo. Cuando la Tierra baja en esos reacomodamientos, moviliza el fuego líquido que está en la Tierra, que no está tan lejos como se piensa, está bastante cerca de la superficie, y eso hace que donde tenga una salida, un conducto de salida, obviamente el fuego escape. Y ahí está la relación con las erupciones volcánicas. Es como cuando apretamos un sachet, obviamente por algún lado va a salir. Un sachet de mayonesa, supónganse, un ejemplo simple, sale por, obviamente, la tapa que sacamos. Este efecto es lo que hace que justamente los volcanes siempre estén relacionados con los movimientos y los terremotos. Desgraciadamente, la extracción de petróleo, señoras y señores, es lo que está provocando todo esto, además de otras cosas. Y hemos venido hablando y advirtiendo todo esto durante años. Y si bien es algo lógico, al punto que la Sociedad Sismológica de los Estados Unidos llegó a la misma conclusión, y nosotros todavía conservamos el comunicado de la Sociedad Sismológica de Estados Unidos, que después fue borrado, lo tenemos y lo mostramos en nuestras conferencias, llegan a la misma conclusión, y además esto se agrava con la llegada del fracking, ese método de extracción de petróleo más rápido, que acelera justamente todo este proceso de destrucción. Si no paramos, señoras y señores, de construir autos con motores a combustión, desgraciadamente seguirán los terremotos, seguirán las erupciones volcánicas y seguirán los demás fenómenos climáticos que ya conocemos. Comunícate con nosotros por WhatsApp al +59894 905 190. ¿Por qué lo hiciste? Seguimos transmitiendo desde los estudios de la Fundación Códigos en Punta del Este, República Oriental del Uruguay, para toda la cadena ECO, 225 emisoras de AM y FM en 16 países. Esto es ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Una producción de la Fundación Códigos. Noticias. En ¿Por qué lo hiciste? Noticias. Trump declara a Puerto Rico en una zona catastrófica tras el paso de María, que deja 31 muertos en el Caribe. El huracán María cobró de nuevo fuerza este jueves, recuperando la categoría 3, y avanzaba hacia la zona oriental de República Dominicana y las Islas Turcas y Caicos, con vientos de hasta 205 kilómetros por hora. El meteoro ha dejado al menos 28 muertos tras su paso por Dominica, Puerto Rico, Guadalupe y Haití, y ha atravesado la República Dominicana, dejando lluvias intensas.
Las autoridades de Puerto Rico elevaron este jueves por la noche a 12 la cifra de muertos en la isla por el paso del huracán, tras hallar a 8 personas ahogadas en el municipio de Toa Baja. El alcalde de Toa Baja, Bernardo Márquez, dijo que la tragedia ocurrió después de la apertura de las compuertas del embalse del lago La Plata. También informó de unos 4.000 rescates en su municipio. Algunos medios locales informaron de que no se activaron las alarmas de inundación en el municipio, que sigue sin electricidad desde el miércoles, como la mayor parte de la isla. Por otra parte, la Guardia Costera y la Marina de Estados Unidos, así como la Marina Británica, buscaban una embarcación ocupada por 2 adultos y 2 menores que se dio por desaparecida cerca de la isla municipio oriental puertorriqueño de Vieques. En Dominica, al menos 15 personas han muerto y otras 20 estaban desaparecidas, según un nuevo balance confirmado este jueves por el primer ministro local, que ha sobrevolado algunas de las zonas afectadas. Por su parte, la prefectura de Guadalupe, también en Dominica, confirmó 2 muertos y 2 desaparecidos. En un correo electrónico enviado a medios locales, se indicó que se produjo una pérdida tremenda de viviendas y de edificios públicos y se pidió ayuda urgente para llevar a la isla comida, agua y material para construir refugios para los cientos de personas que perdieron sus casas. Hasta ahora las lluvias más intensas se han registrado en Punta Cana y otros puntos del este, así como Samaná y Santiago, la segunda ciudad del país. Unos 4.000 turistas que se encontraban alojados en Bávara y Samaná fueron trasladados a otros hoteles de Punta Cana y de la capital dominicana como medida preventiva del sector turístico, principal fuente de ingresos del país. Pese a que el huracán María se aleja de las costas nortes del país, la Oficina Nacional de Meteorología aún mantiene el aviso de condiciones de huracán desde Cabo Engaño, próximo a Punta Cana, hasta Puerto Plata, y un aviso de condiciones de tormenta tropical desde el Puerto Plata hasta Bahía de Manzanillo, así como de Boca Chica hasta Cabo Engaño. Y bien, amigas y amigos, ¿qué decirles? Y les puedo decir, está bravo el invento de los chinos, porque según el presidente Trump, el cambio climático es un invento chino. La verdad, señoras y señores, queremos entender que esto fue una especie de broma. No sé si era adecuada o no, pero en definitiva no queremos pensar que lo hablaba en serio. Todos sabemos que el cambio climático es una realidad, no es ningún invento. El 95% de la comunidad científica internacional llegó a la conclusión no solamente de que es real, sino que además es provocado por el hombre. Entonces, lógicamente uno tiene que pensar que esto lo ha dicho en broma. La cuestión es que así como los terremotos aparecieron, 2 terremotos grandes en México más otros terremotos que han habido en otras partes del mundo en 10 días, también aparecieron los huracanes. Todo el mundo lo vio, ampliamente cubierto por todos los medios. Llegó a haber en un momento 3 huracanes en formación en el Atlántico. Nosotros estábamos observando los monitores en tiempo real. No podíamos creer, inclusive en el Atlántico Sur se llegó a formar una especie de ciclón también, que no llegó a mayores obviamente. Pero algo está sucediendo con los vientos. Algo está sucediendo con las presiones que provocan estos huracanes. Lo hemos explicado esto también muchas veces. Este huracán María, que dejó prácticamente a Puerto Rico aniquilado. Fíjense en que 54 municipios de los 78 están declarados zona de desastre en Puerto Rico. Hoy estaba hablando con un directivo de una cadena de hoteles muy grande y me decía que los hoteles que tenían en Puerto Rico prácticamente habían quedado destruidos. La verdad, es increíble que lleguemos a este punto cuando esto podía haber sido solucionado a tiempo. Los huracanes son producidos por la inmensa vaporización de las aguas. ¿Por qué se evaporan rápidamente las aguas? ¿Por qué calienta el agua tan rápido? Simplemente porque el ozono se está debilitando y se sigue debilitando. Esto hace que en las zonas tropicales, obviamente que es donde el sol entra con mayor fuerza, las repercusiones sean más rápidas.
Si nosotros vemos cómo se forman los huracanes, entenderemos que el calor del agua y la presión varían, están muy relacionados, y esto forma esos vientos enormes a esas grandes velocidades. Vimos también con el huracán Irma una devastación en la isla de Barbuda y otras islas más. Y esto seguirá, ese es el gran problema. No es que pasó esta vez y bueno, no va a pasar más. No, el problema es que esto va a continuar y va a seguir acelerándose, como decíamos, con los terremotos. ¿Cómo se puede parar esto? Y bueno, justamente lo que hablábamos en el bloque anterior. Hay que terminar de fabricar autos a combustión para que no se siga consumiendo el oxígeno de nuestra atmósfera y no se siga debilitando así la capa de ozono. Lo hemos dicho muchas veces, la capa de ozono es el principal reservorio de oxígeno que tiene el planeta y en este momento se está debilitando porque está abasteciendo a los 2.000 millones de automóviles que circulan en el mundo, los cuales cada uno de ellos consume miles de litros por día de oxígeno. Imagínense en que un solo motor consume 100 litros de aire por segundo, en un segundo nada más. Es 1,5 millones de litros de aire en 4 horas, que es lo que puede andar un vehículo normalmente. Esto multiplicado por 2.000 millones de automóviles nos hacen una cuenta aproximada de 30.000 millones de litros de aire que se consumen. Entonces esto obviamente el planeta no lo puede reponer. No alcanza ni lo verde que está sobre la Tierra, ni tampoco alcanza lo verde que está en la plataforma marina. Es imposible recuperar tamaña cantidad de oxígeno consumido por estos motores y es por eso que la capa de ozono se va debilitando porque automáticamente repone el oxígeno faltante a nuestro nivel. Si no paramos con los motores de combustión, estos fenómenos seguirán aumentando tanto en magnitud como en consecuencia, igual que los terremotos. Esta es la pura verdad, no porque lo diga yo, hay estudios, se sabe que es así. Hay que frenar esta industria. Nosotros no decimos nunca de que tenemos que andar en bicicleta ni en monopatín, nunca propusimos semejante cosa. Lo que siempre propusimos es cambiar la tecnología de los vehículos porque entendemos que hoy es necesario un vehículo. Esta simbiosis no la podemos cambiar así nomás. Los vehículos tienen que continuar, pero con motores que no destruyan tanto al planeta, como son los motores eléctricos. Noticias. En ¿Por qué lo hiciste? Noticias. China quiere prohibir los carros que funcionan con gasolina y diésel. Se está preparando China para ponerle un freno a los coches que funcionan con gasolina y diésel. El gigante asiático, que tiene el mercado de automóviles más grande del mundo, trabaja en un plan para prohibir la producción y venta de vehículos propulsados únicamente por combustibles fósiles, según las autoridades de ese país. El gobierno chino le sigue así los pasos a países como India, Francia, Gran Bretaña y Noruega, que ya anunciaron planes para deshacerse de los autos que funcionan con gasolina y con diésel y reemplazarlos por vehículos más limpios en los próximos años. Los reguladores todavía no han decidido cuándo entrará en vigencia la prohibición en China, pero según el viceministro de la industria de ese país, el trabajo para hacerlo ya comenzó y tiene un calendario específico. También se advirtió a los fabricantes de carros que deben ajustar sus estrategias a la nueva situación. El gobierno ofrecerá subsidios para ayudar a fortalecer la producción de carros eléctricos. Docenas de modelos de vehículos eléctricos ya están a la venta en la segunda mayor economía del mundo. Gigantes automotrices de otros países como Ford y Volkswagen tienen entre sus objetivos desarrollar carros totalmente eléctricos en China. General Motors ya vende el carro 100% eléctrico, el Bolt, en Estados Unidos. El mercado automotriz chino está dominado por fabricantes nacionales como BAIC y BYD, que desde hace un tiempo se volcaron agresivamente al negocio de producir coches eléctricos. China es uno de los países con mayor contaminación del aire en el mundo y ha sido rápido en adoptar la nueva tecnología. El año pasado, China aportó más del 40% de los 753.000 vehículos eléctricos que se vendieron en todo el mundo. Eso es más del doble de los carros eléctricos que se vendieron en Estados Unidos. El gobierno de China quiere que para el año 2020 haya unos 5 millones de vehículos eléctricos rodando por sus calles. Y bien, señoras y señores, entre tantas malas noticias, una buena. China, el mayor contaminante del mundo,
quiere prohibir los carros que funcionan con gasolina y diésel. Esto es una excelente noticia. Si uno ve una foto satelital de China en un día despejado, va a ver una nube enorme marrón que sube desde ese territorio debido a la gran contaminación que hay en China. No solamente los autos, también con toda la generación de energía a través del carbón, pero mayormente es a través de los caños de escape. Esta determinación de querer frenar la fabricación, cortar la fabricación de autos con motores a combustión, es una excelente noticia porque esto haría que uno de los principales fabricantes de automóviles del mundo y principales contaminantes, como decíamos hoy, China, va a lograr tener aire limpio en algún momento y de esta manera ayudar a sanear el planeta. Pero no solamente esto, sino que también va a frenar con el consumo de oxígeno que veníamos hablando anteriormente, que provoca los desequilibrios climáticos. China estaría siguiendo los pasos de India, de Francia, de Gran Bretaña y de Noruega, y ya hay otros países europeos que también están en el mismo camino. Excelente esta noticia, quedamos muy contentos, no solamente porque vamos a parar de contaminar y vamos a parar de consumir oxígeno, sino también porque la gente va a tener oportunidad de ver, de probar, de experimentar lo que es un vehículo eléctrico, que no tiene nada que ver con un vehículo a combustión. Lo ha dicho Elon Musk en un documental, deja claro que subirse a un auto a combustión es como subirse al pasado, y subirse a un auto eléctrico es como subirse al futuro. Para quien tuvo la oportunidad de conducir un vehículo eléctrico de última generación, no un carrito de golf, estamos hablando de autos como Tesla, por ejemplo, entiende esto perfectamente porque la diferencia es enorme. Nosotros tuvimos la oportunidad de probar varias marcas de última generación de autos eléctricos, no en Uruguay obviamente porque todavía no están, pero sí en Estados Unidos y Europa, y la verdad, la diferencia es enorme. Por eso nos quedamos contentos porque de alguna manera los precios de los vehículos eléctricos van a tener que bajar. Hoy solamente un 1% de los vehículos del mundo son eléctricos, no es nada comparado a lo que se necesita, pero es un comienzo, y esto también sucede por los enormes precios, los altos precios que tienen los vehículos eléctricos, que obviamente comenzarían a bajar de esta forma. Bienvenida a esta noticia, felicitaciones al gobierno de China y felicitaciones también a los gobiernos de India, Francia, Gran Bretaña y Noruega y otros países que se están sumando a esta tendencia global, porque esto es realmente lo que se necesita hoy en el planeta, no solamente para que no haya huracanes o para que no haya terremotos, sino también para frenar todos los otros daños que vienen detrás, como el hambre, por ejemplo, y las enfermedades. Bienvenida a esta noticia y nuestro agradecimiento desde la Fundación Códigos a todos estos países que van tomando conciencia de esta realidad. Y bien amigos, hemos llegado al final del programa de hoy. Quiero agradecer como siempre a Daniel Hogar, máxima variedad siempre. También agradecer a Global News, leen, escuchan y analizan todo lo concerniente a tu empresa y a tus competidores. Global News, presente en 17 países de Latinoamérica. También agradecer a Visa, porque la vida es ahora. Y al Dr. Rosenberg, experto en nutrigenómica y medicina de avanzada. Quiero agradecer como siempre a todos los que integran el equipo de ¿Por qué lo hiciste? A Carlos Ceguesa en los controles, en la selección musical, en la presentación de la misma, a Vanessa Gaspar en Maldonado, a Carlos Acosta en Montevideo, al doctor Gustavo Gavier en Córdoba y a Majo López también en Maldonado. Agradecer a todos los ingenieros de sonido que trabajan para llegar a ustedes en 225 emisoras en 16 países. Agradecer a los dueños de dichas emisoras que nos permiten llegar a vos y por supuesto agradecerte a vos que siempre estás allí. Chau, chau.
Hasta aquí te presentamos Por qué lo hiciste, desde los estudios de la Fundación Códigos de Punta del Este y para Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Israel, México, Perú, República Dominicana y Portales Online. Será hasta la próxima semana. ¿Por qué lo hiciste? Un programa de la Fundación Códigos.